Hemos visto en una anterior ocasión, en las parábolas que nuestro Señor Jesús expone, cómo se informa acerca de alguna cuestión inherente al reino de Dios. Pues aquí en Mateo 13, después de estas parábolas que hemos visto sobre el trigo y la cizaña, pero también el de la red que atrapa los peces, estamos observando que el fin del siglo, el fin de esta era, precisamente nos traerá el reino de Dios. Será el reino de Dios el que, al cambio de esta era, reemplazará a los gobiernos humanos aquí en la tierra. Por eso es que hemos visto estas parábolas. Los ángeles enviados por el Hijo del Hombre hacen el trabajo de quitar a los que no van a entrar a ese reino, de inclusive hacer la voluntad de Dios para que los impíos rebeldes contra nuestro Señor Jesús no puedan entrar, sino más bien sean castigados en ese día final de esta era. Se le denomina el fin del siglo, el fin de la edad, el fin de la era. Pero hay otras parábolas. En Mateo 13 podemos ver dos parábolas que nos van a enseñar otro aspecto del reino de Dios. Y estas parábolas son las parábolas de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Leo aquí en el capítulo 13, verso 31 de Mateo, otra parábola le refirió diciendo: el reino de los cielos o el reino de Dios es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo. Ese grano de mostaza, dice, a la verdad es la más pequeña de todas las semillas. La más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Aquí podemos observar nosotros tres tiempos, tres etapas en la expansión del mensaje del reino de Dios. Tenemos nosotros la semilla. Podemos entender que fue la predicación en aquel primer tiempo, cuando nuestro Señor Jesús empezó a sembrar la semilla y también los suyos. Entonces es una semilla pequeñita la que empezó en ese tiempo. ¿Cuándo vendrá el nuevo tiempo? Cuando sea la mayor de las hortalizas. Eso será cuando sea predicado el evangelio del reino a todas las naciones para testimonio de ellas, porque todas las naciones deben recibir el evangelio del reino. Ese evangelio del reino será predicado, según Mateo 24, durante la gran tribulación, con fuerza para todas las naciones. Es necesario que ellas tengan el testimonio que Dios les ofreció su reino. Para cuando venga el reino, ninguno diga: a nosotros no fue ofrecido. Así que es la mayor de las hortalizas, porque es en ese tiempo quizás muchas personas van a poder entender el evangelio del reino y van a recibirlo. Luego también viene la última gran etapa, que es la etapa en donde esa semillita que crece se hace un gran árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Allí nosotros podemos ver el pleno desarrollo del reino de Dios. Lo que fue la primera semillita sembrada por el Señor, lo que fue la hortaliza que tomó un buen desarrollo en ese tiempo final, antes del fin del siglo, antes del día de la siega. Luego se hace un árbol que lo domina todo. Todos están bajo su sombra, sus ramas sirven para que todos tengan su manutención. Todos se someterán al reino de Dios por nuestro Señor Jesús en ese tiempo milenial. El reino es reino eterno, pero el milenio es un tiempo especial para que las cosas se vayan dando a favor de la voluntad de Dios. Así que vemos nosotros el reino de Dios en su pleno desarrollo en aquel tiempo, similar a la parábola de la levadura. Allí usted puede leer en el verso 33, Mateo 13:33. El reino de los cielos o el reino de Dios es semejante a la levadura que tomó una mujer
y escondió esa levadura en 3 medidas de harina. Las 3 medidas de harina estaban libres de levadura. Pero cuando la mujer introduce la levadura, no importa en qué parte de la masa, de pronto el trabajo de fermentación de la levadura empieza. Y llega un momento en que toda la masa ha sido afectada, en este caso positivamente, por el reino de Dios. La tierra. Esta tierra es donde esta levadura ha sido puesta desde tiempo pasado, y luego viene un tiempo en donde todas las naciones recibirán este testimonio. El evangelio del reino debe ser predicado a todas las naciones, de modo que esta levadura llegue a copar toda la masa. Aquí se está hablando del dominio que va ganando, el terreno que va ganando el reino de Dios. Poco a poco, lo que fue pequeñito se convierte en algo grande. Entonces se está hablando aquí del carácter abarcador del reino de Dios, pero se está hablando de tiempos y tiempos, de tiempos de poco desarrollo, de tiempos de pequeño desarrollo, quizás no de ver muchos frutos, pero se habla de un nuevo tiempo, del tiempo en que se expande el mensaje y luego la llegada del reino de Dios. Maravilloso. Vemos también en Marcos, quiero leer, porque allí hay un punto importante. Se habla no solamente de la parábola de la semilla de mostaza, sino que también aparece allí, aunque no aparezca la levadura, la parábola de la levadura que escondió una mujer en la masa. En Marcos capítulo 4, verso 26, habla del crecimiento de la semilla. Decía además, así es el reino de Dios, es semejante a esto, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta, él ha sembrado. De noche y de día avanza el tiempo y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, sin que se sepa cómo. El que siembra la semilla no sabe cómo es que esta semilla germina, etc. Todo ese proceso estaba oculto, más todavía si en ese tiempo no habían cámaras que pudieran hacer una edición luego para cámara rápida, como se hace el día de hoy. Pero aquí en el verso 28, Marcos 4:28 dice, porque de suyo lleva fruto la tierra. La tierra tiene la virtud que Dios le puso como creador bendito por los siglos. Él le puso la virtud a esa tierra para que esa tierra pueda generar vida. Es la ley que nuestro Padre Celestial ha ordenado. Primero hierba, dice el verso 28, luego espiga. ¿Nota? Primero hierba, parece una hierba común, pero luego la espiga. Claro, la espiga todavía no ha llenado su fruto. Es una espiga que cualquiera podría ver que es vana, pero sin embargo después hay grano lleno en la espiga. Tiempo de hierba, tiempo de espiga, tiempo de grano lleno, tiempo de fruto maduro. Estamos hablando del crecimiento del reino de Dios. Primero la semilla brota y es como si fuera hierba. Pero luego se va notando más todavía cuando la espiga aparece. Luego al final se ve el fruto propiamente. El fruto se ve al final, note, en la parábola el fruto se echa de ver al final. ¿Cuándo? ¿Cuándo es el final? Versículo 29, Marcos 4:29. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. El tiempo de la siega ha llegado, pero el tiempo de la siega profética, el tiempo en que necesariamente todo el fruto que ha crecido para gloria de Dios, por el mensaje del reino de Dios, por la palabra del reino, llegue a estar listo, maduro, en este caso maduro para reinar el creyente, maduro para ser de Dios los coherederos que también puedan con nuestro amado Salvador Jesús guiar el reino conforme la voluntad de nuestro Dios. Así que estamos observando nosotros en estas parábolas, ya vamos contando 3 parábolas, en donde se nos dice a nosotros del desarrollo del proyecto de Dios para su reino.
en estas etapas. Pero para finalizar, yo quiero que veamos en Lucas el paralelo de estas parábolas en el capítulo 13, porque allí aparece también la parábola de la semilla de mostaza, en 13:18 de Lucas, la parábola de la levadura, en 13:20 de Lucas. Pero luego vemos nosotros que después de esas parábolas seguidas, nuestro Señor Jesús habla, y eso es lo que Lucas, el historiador, este médico historiador, recopila, compone, tratando de ponerlo en orden. Él es el que más habla acerca del tema del reino de Dios porque lo resalta por ser compañero de Pablo, que predicaba el reino de Dios. Así que dice aquí en el versículo 22, pasaba Jesús por ciudades y aldeas, enseñando y encaminándose a Jerusalén. Y alguien le dijo, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. No podrán. Fíjese bien. Luego dice, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, o sea, hay un tope, un tiempo determinado por Dios en donde hasta allí es la oportunidad para entrar al reino de Dios. Así que una vez que se cierre la puerta, y dice, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta, diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Nuestro Señor hará entrar a los suyos para que puedan reinar sobre la tierra. Los hará entrar, por supuesto, a la ciudad de Jerusalén para tener ese gran primer encuentro. Más adelante les hablaré de las bodas del Cordero, de la cena de las bodas del Cordero también. Y veremos cómo se plantea esto en este desarrollo profético. Dice aquí, Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido, y en nuestras plazas enseñaste. Pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, todos vosotros, hacedores de maldad. ¿En qué tiempo se dirá esto? ¿Cuándo se dirán estas sentencias? ¿Cuándo habrá gente excluida del reino de Dios? En el versículo 28, en Lucas 13, dice, allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios. ¿Nota usted? ¿Nota usted el desarrollo del reino de Dios? ¿Nota cómo viene el tiempo de la siega, el tiempo preparado? ¿Nota cómo viene nuestro Señor Jesús y empieza a reinar y resucitan los patriarcas y todos los creyentes? Abraham, el padre de la fe, y todos los que son hijos de Abraham por esa misma fe. La descendencia de Abraham. Ahí tiene a Abraham, a Isaac, a Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, en ese tiempo final. Y vosotros estéis excluidos, dice. En el verso 29 habla que no solamente los patriarcas, vea la descendencia espiritual, porque vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. Así que no solamente la línea sanguínea de Abraham, de los creyentes, de esa línea sanguínea y de carne, sino los creyentes en la misma promesa que Abraham creyó, aunque no sean de la línea sanguínea, pero hijos de Abraham por fin, por la fe. Llegará el tiempo en que el reino de Dios sea una realidad. Y aquí en Lucas está conectando estas parábolas con el disfrute, el deleite, la entrada al reino de Dios de Abraham y su descendencia. Cuando llegue el tiempo en que el reino sea el gran árbol que domine toda la tierra, cuando sea la levadura que lo llene todo, cuando sea el trigo maduro para reinar.